Dale, Mariana, gracias, hermosa. Creo que el argumento no sería como un documento o algo que esté informando a la persona. Eh, sí, a ver, vamos con Sara. Dale, Sara. Profe, yo noté que es una serie de afirmaciones que buscan convencer o persuadir a otras personas sobre una creencia o decisión. Ok, perfecto, Manu, dale. Sí, profe, nada, o sea, es como dar una idea, pero tener algo ahí que la sujete, digamos. Dios nos creó por esto y esto. Listo, muy bien, muchas gracias, Manu. Eli, Profe, yo creo que un momento es defender una opinión a través de hechos científicos o por opinión propia. ok, perfecto. Josué, terminamos contigo. Profe, yo creo que el argumento es como el pan. El queso crema es la idea y el argumento es el pan, y se unen. Uno no puede comer queso crema sin el pan, porque entonces quedaría el queso crema, o sea, hace la idea, pues así, pues, paso ahí nada más. Entonces el argumento es el que hace que la idea tenga sentido, profe. O bueno, algo así. Ok, Josué, me gusta tu ilustración, muy interesante. Efectivamente, mis amores, cuando hablamos de el argumento, entonces hablamos de eso que nos permite forjar o fortalecer o representar o defender o complementar una idea. ¿Listo? Entonces, básicamente, si tú tienes una idea, si tú tienes una afirmación, si tú tienes una creencia, ¿cómo la defiendes? Pues con argumentos, ¿sí? Y esos argumentos están basados en tu conocimiento, ¿sí? En lo que tú ya tienes base, ¿sí? Tú no puedes hacer un algo porque sí, porque a mí me parece, porque yo creo, porque, pues porque ya no son argumentos, son ideas vacías, ¿no? O términos vacíos. Entonces, esos argumentos es eso que nos permite defender la idea y aparte está basado en nuestro conocimiento, en nuestra investigación en lo que ya hay previo. ¿Listo, hermosos? ¿Hasta ahí de pronto alguna pregunta o algún aporte? Listo. Entonces, cuando hablamos de la tesis, podemos decir que la tesis básicamente es la afirmación de esos argumentos. ¿Listo? Entonces, yo tengo una idea. Entonces, por ejemplo, mi idea es, voy a ir a unirme a la de Manuela más o menos. Dios existe. ¿Listo? ¿Cuál es el argumento? Pues que Dios cambió mi vida, ¿sí? ¿Y cuál es la tesis? Pues el desarrollo de ese argumento. Cómo Dios cambió mi vida, de qué manera lo hizo, en qué momento inició, cuáles fueron los aspectos que tocó. Es el desarrollo de ese argumento. ¿Listo, preciosos? Pero ya vamos a entrar un poco más en detalle. ¿Hasta ahí algún aporte, mis amados jovencitos? No, listo. Entonces vamos a ir de una a nuestro módulo. Voy a compartir la pantalla. Listo. Aquí veo a Josué. Josué, ayúdame leyendo la introducción, por favor. Bueno, profe, ¿se me escucha? Perfecto. Listo. En este módulo de estudio exploraremos la creación de una tesis y aprenderemos mucho sobre ello. Una tesis es más como que solo un trabajo académico. Es una oportunidad para explorar conceptos, descubrir verdades ocultas y compartir tus hallazgos con otros. Están preparados para mostrar a los demás lo que no pueden ver cuando leen y en particular para enfrentar este desafío. Bienvenido a esta experiencia académica. Muchas gracias, Josué. Entonces, básicamente, chicos, cuando hablamos de una tesis, estamos hablando de algo que es de nuestra autoría, ¿vale? Es fundamental que ustedes lo tengan presente. Claramente está en base o está, sí, como que sus bases son conocimientos previos, de pronto lecturas, experiencias, análisis científicos, estudios, todo esto, pero una tesis es de autoría propia, no es algo que estemos copiando, que estemos buscando, no. Nos podemos basar en otra información, sí,
pero si lo copiamos, pues ya no es una tesis, ¿sí? Entonces, algo de autoría propia para que lo tengan ahí presente. Por favor, Eli, ayúdame a leer los objetivos. Listo. Objetivos de la clase. Comprender el concepto de una tesis y su propósito. Familiarizarse con la estructura básica de una tesis. Iniciar un proyecto de investigación sobre la lectura de un texto para una tesis. Muchísimas gracias. Cuando nosotros vamos a la universidad o cuando hacemos estudios superiores, normalmente nos piden realizar una tesis. De hecho, nos piden varias. O sea, cuando tú estudias, básicamente la formación académica, por lo menos acá en Colombia, está basada en proyectos. Entonces, cada proyecto que tú realizas es una tesis, ¿sí? Es una idea, la cual tiene argumentos para su desarrollo y esos argumentos pues van siendo desarrollados uno a uno para que el lector o la persona a quien se la estás presentando pueda comprender cuál es la base. Entonces, a veces como que podríamos pensar, uy, ¿eso para qué me sirve? Pero si tu objetivo es complementar tus estudios, mejor dicho que te va a servir un montón. Como siempre, mis hermosos, hacerles la invitación a que por favor ingresen y revisen su módulo. Es muy importante la información que siempre está ahí. ¿Listo? Por favor, Ana, ¿me ayudas leyendo, hermosa? Bueno, señora, dice, para una tesis es crucial ser crítico al identificar y entender la evidencia clave en el texto. Se deben seleccionar cuidadosamente pasajes específicos, citas precisas y datos relevantes que respalden los puntos centrales de la tesis. Muchísimas gracias, Ana. Entonces, mis amores, en este momento no les puedo pedir que apunten la idea fundacional por temas de tiempo, pero sí la deben tomar después. ¿Listo? Entonces, para que más tardecito se tomen unos minuticos y puedan hacer el apunte de esta. Y de una vez, las cosas importantes vayan anotándolas como para que no tengan que ir y venir o hagan un resumen de la idea fundacional así rápidamente para no detenernos, pero que sí la tengan ahí. ¿Listo, hermosos? Entonces dice, para una tesis es crucial ser crítico, ¿sí? Y cuando hablamos de ser crítico, no estamos hablando de criticar a todo el mundo, ¿no? Porque normalmente cuando nos referimos a crítico, pensamos en algo malo, pensamos, uy, no, ya va a criticar o es un criticón y lo vemos como, en vez de verlo como una virtud, lo vemos como un defecto. Sin embargo, chicos, ser personas críticas es una virtud, ¿listo? Pero no cuando nos enfocamos a la crítica, es decir, a criticar lo que hacen, piensan o dicen los demás, sino cuando nosotros mismos tenemos un criterio propio de lo que se está hablando, de lo que se está diciendo. Y si no lo tenemos, buscamos tenerlo. ¿Cómo? Pues a través de la lectura, de la investigación, de ir más allá, de no comer cuento, como dicen por ahí, ¿vale? Entonces, claramente tener pensamiento crítico, tener criterio en lo que nosotros hablamos, expresamos o pensamos, pues es una virtud. ¿Listo? Entonces dice, es crucial ser crítico al identificar y entender la evidencia clave en el texto. Se deben seleccionar cuidadosamente pasajes específicos, citas precisas y datos relevantes que respalden los puntos centrales de la tesis. Entonces, claramente, para poder forjar una buena tesis, para poder realizar un desarrollo de argumentos efectivo, pues debemos tener citas precisas, datos relevantes, una investigación que sea adecuada. ¿Listo, mis hermosos? ¿Hasta ahí preguntas? Vamos a seguir. Entonces dice, y esto quiero que lo reflexione, no lo vamos a quedar ahí y piensen en cada una de estas preguntas. Entonces la primera es, ¿alguna vez has tenido una pregunta que te intrigue mucho? ¿Algo que siempre has querido saber más a fondo? ¿Cuál es esa pregunta? Yo creo que a todos nos ha pasado, ¿no? Que en algún momento como que, uy, ¿esto qué? ¿Por qué pasa? ¿Y qué pasó antes? ¿Y de dónde salió? ¿Y por qué le dieron su nombre? ¿Cómo funciona? ¿Sí? ¿Quién fue su creador? ¿Cuál fue el primero? ¿Cuál fue el segundo? ¿Fracasó?
progresó, ¿sí? Todos hemos tenido en algún momento esa pregunta, entonces quiero que piensen en eso. Y la segunda es, ¿cómo crees que los científicos y expertos descubren nueva información y resuelven problemas importantes? Por lo menos a mí me pasaba cuando yo veía los aviones, yo decía, Dios mío, ¿cómo una persona pudo pensar que podría crear una máquina tan pesada y tan grande que pudiera volar? O sea, ¿cómo dejó que los límites que tenemos normalmente nosotros, porque para nosotros todo es imposible, no sé si les pasa a ustedes, pero todo es imposible, pero cómo venció esos límites y esa tesis, pues eso que fue en un momento una idea, hoy en día pues nos suple un montón de necesidades y nos ayuda en muchas cosas, ¿no? Entonces, ¿cómo es el pensamiento y cómo ellos llegan a eso? Dice, descubre tu tesis, de la idea al argumento. ¿Listo? Entonces aquí básicamente, chicos, lo que vamos a ver es cómo básicamente una tesis es pasar de una idea que cuando hablamos de idea estamos hablando de algo idealista a un argumento. Es decir, a argumentar para que esta idea ya no sea algo idealista, sino sea algo real. Entonces, por favor, Mariana, ayúdame a leer hasta acá, hasta el signo de interrogación. ¿Listo? Sí, señora profe. Ayúdame a leer, hermosa, hasta acá. Dice, eres un detective. Esta investigación, estás investigando un misterio. Necesitas encontrar la respuesta de a una pregunta importante. La tesis es como la idea principal de tu caso, detective. Es la respuesta que crees que has encontrado que quieres demostrar a todos. Por ejemplo, ¿es cierto que los delfines son más inteligentes que los perros? Listo, Mariana, muchas gracias. Entonces acá nos están diciendo, imagínate que tú eres un detective, ¿cierto? Y que la tesis es la idea principal de ese caso, que tú debes demostrarle a los demás que es verdad, ¿sí? Entonces una tesis es algo que tú debes demostrar que es verdad. Entonces en este caso nos plantean una tesis. ¿Es cierto que los delfines son más inteligentes que los perros? ¿Qué debes hacer para desarrollarla? Pues empezar a investigar, llenarte de argumentos para poder, ¿qué? Pues forjar esa idea y que ya no sea una idea, sino que sea una, ¿qué? Una tesis. ¿Listo, mis preciosos? Pero ya vamos a avanzar un poquito más acá. Entonces, por favor, Elizabeth, ¿me ayudas leyendo el segundo párrafo? Una tesis es un trabajo de investigación que se hace para demostrar que se ha aprendido algo nuevo y valioso en una área específica. El objetivo de la tesis es contribuir al conocimiento y la comprensión del tema, mediante la identificación de un problema de investigación, la formulación de una hipótesis y la recopilación y análisis de datos para probar. Muchas gracias, Elizabeth. Creo que hasta ahí está claro, ¿cierto, hermosos? De pronto alguno tiene alguna pregunta, alguna duda. ¿Vale? ¿Levantaste la manito para leer o tienes una pregunta? Para leer, profe. Ah, ok, listo, hermosa. ¿Nada de preguntas? Realmente no es un tema tan complejo, ¿cierto? Vamos a ir con las características. ¿Listo, hermosos? Entonces, en este caso son tres características que son realmente básicas, no es nada tampoco así extremo, entonces para que por favor podamos entenderlas. Vale, ayúdame leyendo la primera, por favor. La primera característica. Características de una tesis. Debatible. La tesis debe ser una idea que pueda generar discusión o controversia. No debe ser un hecho comprobado o una opinión personal sin sustento. Muchísimas gracias, vale. Entonces, claramente debe ser comprobable, ¿listo? Debe tener argumentos comprobables, lo que yo les decía a ustedes, porque yo pienso,
porque yo me lo imaginé, porque a mí me parece, porque sí, pues no hace que sea algo comprobable. Por eso debe tener una investigación previa, análisis científicos, datos, o sea, debe ser algo que tenga un sustento. ¿Listo, hermosos? Vamos con la segunda. María José, ¿me ayudas con la segunda, por favor? ¿Ahí me escuchas, profe? Sí, hermosa. Sustentable. La tesis debe poder ser apoyada con evidencia, como datos, hechos, argumentos y ejemplos. Muchísimas gracias. Entonces, debe tener evidencia. ¿Listo? Ahí nos dicen qué evidencias pueden tener y pueden haber muchas más, ¿no? Experimentos, fotos, imágenes, videos, testimonios, todo eso pueden ser evidencias. Manu, ayúdame con la última, por favor, con la tercera. Específica. La tesis debe ser una oración completa y clara, que exprese de manera precisa la idea central que se defenderá en el trabajo de investigación. Muchísimas gracias. Entonces, hermosos, es muy importante que sea específica, ¿sí? Porque si nosotros nos ponemos y ahondamos o investigues, ay, perdón, sí, estoy más trabada que de costumbre, o investigamos desde muchos puntos, pues va a ser más complejo poder sustentar, ¿no? Es diferente hablar, por ejemplo, del jugo de mora, hablar de los jugos, porque ya es un montón de jugos, ¿no? Entonces, buscar ser lo más específicos posible para que no se nos extienda tanto y haya una idea central y pueda ser más fácil el defenderla y demás. ¿Listo? Dana, ¿tienes alguna pregunta hermosa o es para leer? Es para leer, profe. Listo, hermosa. Entonces, aquí tenemos un ejemplo, chicos, y lo vamos a observar para que nos quede más clara la información. ¿Listo, mis preciosos? Entonces, Dana, por favor, ayúdame el ejemplo, la parte donde dice tema y la parte donde dice tesis. Sí, señora. Tema, el impacto de la música en el rendimiento académico de los estudiantes. Tesis, escuchar música clásica durante una hora antes de estudiar mejora la memoria y la concentración de los estudiantes, lo que refleja en un mejor rendimiento académico. Muchas gracias. Entonces, aquí nos dan las tres partes, ¿sí? Entonces dice, la primera, que es debatible. María José, ayúdame, por favor, leyendo la primera. Debatible. Esta tesis puede generar debate, ya que algunos podrían no estar de acuerdo con la idea de que la música clásica tenga un efecto positivo en el rendimiento académico. Gracias. Eli, ayúdame, por favor, con la segunda, sustentable. Sustentable. La tesis puede ser sustentada con evidencia científica como estudios que demuestran la relación entre la música clásica y la mejora cognitiva. Gracias. Y Ana, la última, por favor. La tesis es una oración completa y clara que define de manera precisa la idea central que se defenderá en la investigación. Muchísimas gracias, Ana. Entonces, es clara, es corta y es sustentable. ¿Listo, hermosos? Creo que con este ejemplo ya nos queda muchísimo más claro. Quisiera saber si tienen alguna pregunta o alguna duda, hermosos. Nada, nadita, nadita. Listo. Entonces, básicamente, chicos, cuando hablamos de una tesis, estamos hablando de que se requiere una serie de pasos para poder determinarla. La primera, pues básicamente es la lectura comprensiva, ¿sí? Para tener una lectura comprensiva, chicos, es importante que nosotros podamos releer, no basta con una sola vez. Entonces tenemos la primera, que básicamente es donde tú enfocas o identificas la idea central. Y en la segunda, pues te enfocas en los detalles. ¿Listo? En la segunda, pues empiezas a identificar el tema y los argumentos principales de eso. Luego realizas un análisis crítico, donde tú mismo puedes analizar y evaluar la coherencia de cada una de las cosas que están apareciendo. ¿Listo? Y ya por último, pues haces el desarrollo de la tesis. ¿Vale, mis hermosos? Digamos que así como verlo como tema es muy fácil, pero ya cuando uno lo está realizando es un poquito más complejo.
que es importante tener claro el tema, tener buena definición, tener buenos argumentos y de esa manera pues se nos va a facilitar el desarrollo de la tesis como tal. ¿Alguna pregunta o aporte hasta ahí, hermosos? Listo, mis hermosos. Entonces, esta primera parte la vamos a dejar hasta ahí. De vuelta vamos a realizar la actividad y les voy a pedir, por favor, mis hermosos, que ingresen y que echen una leidita, tomen sus apuntes y demás. Quería era como dejarles el tema explicado, que ustedes pudieran como tener la oportunidad de hacer las preguntas y demás. Creo que es un tema muy sencillo, pero si llega a surgir alguna duda, alguna pregunta, pues ustedes saben que yo estoy para ayudarlos. ¿Listo, hermosos? ¿Hasta ahí algo que decir o no? Nada de nada.